Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema: la estructura de la lengua castellana y originaria. Lo he querido poner o lo he puesto esta imagen para tomar el ejemplo de la oración. En la imagen podemos visualizar de que los niños juegan, ¿verdad?, con una pelota. Entonces lo he trabajado el siguiente ejemplo: los niños juegan con la pelota, ¿no? Como dice el título, vamos a ver la estructura de la lengua castellana y originaria. Vamos a continuar. La estructura de la lengua castellana y originaria. El aprendizaje y el desarrollo de estas lenguas son primordiales para preservar y enriquecer los valores culturales y lingüísticos. En Bolivia, las lenguas oficiales son el castellano, también llamado español, que es una de las lenguas más habladas en el mundo entero. El quechua es hablado en gran parte de los valles, ¿no?, como en nuestro contexto, que es Arani y todo el Valle Alto, ¿no?, todo el sector de Cochabamba, todo el departamento. Entonces, de acuerdo de algunos, el quechua es nuestra primera lengua, de algunos es su segunda lengua. Continuamos. Ahora vamos a hablar específicamente de la estructura de la oración, es decir, en este caso de las dos lenguas, de las estructuras de la oración. El castellano. Su estructura básica de la oración simple es sujeto, verbo y complemento. Entonces nos está diciendo que en su estructura de la oración, primero viene el sujeto, luego viene el verbo y complemento. Como ejemplo, vamos a ver, aquí está: el gato es travieso. Entonces, como dice su estructura, ¿qué dice? Sujeto. Entonces podemos ver que primero está el sujeto, luego dice verbo, luego está el verbo, aquí está es, ¿no? Y complemento. Aquí podemos ver el complemento, que es travieso. Entonces cumple con la estructura, ¿no? Entonces, de esta manera, la estructura del castellano es primero el sujeto, verbo y complemento. Ahora vamos a ver la estructura de la lengua quechua. ¿Por qué estamos viendo la estructura de la lengua quechua? Porque es una de las lenguas originarias de nuestro contexto, de nuestra comunidad, porque nosotros hablamos quechua. Y si no lo hablamos, por lo menos entendemos. El quechua. Por su estructura gramatical, al quechua se añade sufijos a la raíz. En algunos casos podemos expresar una idea o un concepto con una sola palabra. El orden más frecuente es sujeto, complemento y verbo. Como podemos ver, a diferencia del castellano, la estructura cambia en la lengua quechua. Ahora veremos ejemplo. ¿Qué nos dice? Primero viene sujeto. Podemos visualizar aquí. Ñoga, que nosotros decimos noga, ¿verdad? Luego, ¿qué nos dice? Complemento. Y así es, podemos ver aquí en la oración. Noga antata munani. ¿Qué está al final? Munani. Una acción que es verbo, ¿verdad? Entonces, es como dice la estructura: sujeto, complemento y verbo al final, ¿no? Entonces, estas estructuras, cada lengua tiene una estructura en específico. Y yo les he querido hacer conocer las dos estructuras porque son de las dos lenguas, ya que tanto el castellano como el quechua son hablados o usados por nosotros en nuestro contexto de Arani. Vamos a pasar. Ahora vamos a hablar de la comparación sintáctica del castellano con la lengua originaria. ¿A qué se refiere esto? Ya habíamos trabajado incluso en el ejemplo, me he adelantado a decir la comparación del orden de las palabras. Se refiere al orden. La sintaxis obviamente estudia el orden de las palabras dentro de una frase o oración, ¿no? Entonces, en la comparación sintáctica del castellano con la lengua originaria,
Vamos a ver la comparación entre estas dos, a pesar que ya lo realicé en los ejemplos anteriores. En el castellano, lo mismo. Vamos a ver el orden de las palabras dentro de la oración. Podemos visualizar aquí en los dos ejemplos, 1, 2, lo mismo y su traducción en quechua y cómo va cambiando el orden. Comenzamos con castellano. Yo soy estudiante. Podemos ver, mantiene su estructura. Yo, sujeto, soy, verbo, estudiante, complemento. Entonces, su estructura es sujeto, verbo y complemento. Ahora, el mismo ejemplo vamos a ver en lengua quechua. Ñoga yachakuhkani, que quiere decir yo soy estudiante. Vamos a ver aquí el sujeto, complemento y el verbo. Entonces el orden de ambas lenguas cambia. Hacemos una comparación sintáctica, es decir, del orden de las palabras dentro de la oración. Ejemplo 2. Mamá, regálame dinero. Aquí podemos ver también sujeto, verbo y complemento. La misma oración vamos a visualizarlo en lengua quechua. Aquí está sujeto, complemento y verbo. Mamay golge waki. Nosotros creo que este verbo en quechua, goay decimos, ¿no? Entonces mamá golgueta goay. Así lo pronunciamos. O yo lo pronuncio así, ¿no? Entonces podemos ver podemos comparar y ver la estructura de ambas lenguas, el orden de las palabras dentro de la oración, ¿no? Con esto vamos a terminar y espero que puedan preguntarme sus dudas en el encuentro virtual que se